¿Realmente puedes rendir bajo presión? ¿Sabes de qué manera influye en tu rendimiento estando bajo presión y a qué habilidades afecta más? ¿Qué puedes hacer para mejorar? Descubre este tema interesante y te invito a que te quedes conmigo al final de este vídeo y después me dé tus comentarios. La presión psicológica es un estrés excesivo que aparece en situaciones de máxima importancia percibida, cuando la exigencia es alta y las consecuencias decisivas. Sentirte evaluado hace que tomes más conciencia de lo que estás haciendo e intentes controlarlo para que salga bien. La consecuencia es una pérdida de fluidez en los automatismos. Un estado de fluidez en términos de la psicología se refiere al encontrarnos concentrado en una labor que estamos llevando a cabo que provoca que hagamos casi de manera automática, espontánea e inconsciente. Cuando interviene la presión psicológica provoca que los automatismos y acciones técnicas pasen a ser ejecutados de forma consciente, volviéndose lentos y torpes. En algunas personas provoca que entren en estado de parálisis por análisis. La parálisis por análisis ocurre por un córtex prefrontal sobreactivado. Esto significa preocupaciones, dudas y un aumento de la conciencia de ti mismo y de lo que estás haciendo. Cuando el dominio de una habilidad es alto, el cerebro funciona de forma más sincronizada y eficiente. Estar bajo presión altera la comunicación fluida entre las distintas áreas cerebrales, perdiendo sincronía y rendimiento. Es lo que ocurre cuando nos bloqueamos y somos incapaces de encontrar argumentos sencillos en medio de una acalorada discusión. La competición suele mejorar el rendimiento individual. Cuando un deportista se encuentra frente a un público provoca a que se vea impulsado a dar lo mejor de sí, o no. El pertenecer a un equipo también influye en el rendimiento de la persona. A este tipo de efecto Gordon Allport le llamó efecto coacción. Se descubrió también que esto no siempre sucede. Se han dado casos que cuando la tarea o una habilidad es difícil, la presencia de otras personas provoca el efecto opuesto. En las tareas o habilidades difíciles se requiere de mayor concentración y es más probable que hagamos mal si la gente que nos mira nos distrae. La presión es un agente ambivalente, externo e interno, positivo o negativo, que transitamos con mejores o peores recursos en nuestra acción cotidiana y que aplica a distintos aspectos de nuestra vida. En los momentos más importantes y decisivos es cuando aparece la clave encauzada en la capacidad de administrar su aparición. ¿Cómo se puede optimizar el rendimiento bajo presión? La neurociencia comenta que hay 4 puntos clave: confianza, buenos hábitos de sueño, rutina mañanera y manejo del estrés. La confianza. Para los atletas que ven el juego como un desafío, mantienen la calma y altos niveles de confianza. Con energía extra y concentración, pueden utilizar el 100% de su capacidad de trabajo memorial para analizar las situaciones para ejecutar la mejor estrategia en tiempo real. Hábitos de sueño. La importancia de tener hábitos y una rutina de sueño son vitales. El dormir a una hora constante. No mantener luz brillante después de las 8 de la noche. Exponerse durante la mañana a la luz natural. Minimizar el alcohol. Rutinas mañaneras. En la manera en que inviertes la mañana es como vas a invertir tu tiempo el resto de tu vida. Las rutinas mañaneras guían inevitablemente a la eficiencia, eliminan el paso de tomas decisiones, ahorrando tiempo y energía. Tener una rutina mañanera buena para ti hará que rindas de manera calmada bajo presión. Manejo del estrés.
El estrés es inevitable, este siempre estará presente a lo largo de nuestras vidas. Es importante aprender estrategias y manejar los niveles de estrés, el dedicar tiempo para ti, realizar trabajos de respiración a lo largo del día. La presencia de otras personas es crucial en los deportes y otras actividades en equipo. Debemos aprender a actuar bien de manera individual y en grupo. Aunque la presencia de otros en elementos de competición quizá mejore el rendimiento, también el trabajar en equipo tiene un lado negativo, debido a que provoca que cada uno de sus integrantes tienda a rendir menos cuanto mayor sea el grupo, debido a que es difícil medir el esfuerzo que hace cada uno de los integrantes. A este efecto se le describe como holgazanería social. Como puedes apreciar, el pertenecer a un equipo también influye en el rendimiento personal. Interesante, ¿verdad? Por favor, haznos saber tus comentarios. Si te gustó el contenido, apóyame en compartirlo en tus redes sociales. Te invitamos veas el contenido de este canal donde encontrarás datos interesantes. Muchas gracias.